Buenos días, profesor y público oyente. Me presento. Soy la alumna Lucero Nicole Fernández Eclén del Instituto Sagrado Corazón Jesús de la carrera de Educación Inicial segundo ciclo. El día de hoy tengo el agrado de contarles un resumen sobre la obra de Pedro Páramo. La novela comienza cuando Juan Preciado viaja a Colama en busca de su padre, llamado Pedro Páramo. Juan le prometió a su madre en su lecho de muerte que iría a verlo. Ella le había pedido que le exigiera todo lo que le debía, ya que él no había estado presente durante la vida del niño. Juan no pensaba cumplir su promesa, pero en un momento se llena de esperanza sobre su padre y decide ir finalmente a Colama. Juan Preciado va en camino a Colama. Hace mucho calor y va por un camino de montaña que sube y que baja. Lo acompaña un arriero que hace 2 veces de guía. Cuando el pueblo de Colama ya está a golpe de vista, comienza a recordar las cosas que su madre le contaba acerca de Colama. El arriero le pregunta por qué está yendo al pueblo y Juan le responde que va a ver a su padre. El arriero le dice que seguramente se alegrará de verlo, ya que hace tiempo que nadie va de visita. Luego le pregunta el nombre de su padre y al escuchar la respuesta parece sorprendido. Finalmente agrega que él también es hijo de Pedro Páramo. Le pregunta si lo conoce y el arriero lo define como un rencor vivo. Juan lleva el retrato de su madre en la bolsa de la camisa, con la intención de mostrárselo a su padre para que lo reconozca. El arriero le muestra desde y hasta dónde se extiende la media luna, la hacienda de Páramo. Cuando Juan pregunta dónde están los habitantes del pueblo, el arriero le cuenta que allí no vive nadie. Entonces Juan le pregunta por Pedro Páramo y el arriero le responde que Páramo murió hace muchos años. Juan Preciado llega a Colama. Le llama la atención el silencio en el pueblo. En Sayula, en donde él viene, a esa hora en todas las calles están llenos de niñas revoloteando y de palomas. En Colama, Juan solo escucha el eco de sus pasos. Las casas están vacías, llenas de yuyos. De repente ve pasar a una mujer que desaparece rápidamente. Al momento vuelve a aparecer y Juan le pregunta por la casa de doña Eduviges. La señora le indica la dirección. Luego Juan se siente que el pueblo vive, que antes solo escuchaba el silencio porque no estaba acostumbrado a él, pero que allí está lleno de voces. Sigue caminando y llega a la casa de doña Eduviges. Toca la puerta, pero su mano se sacude en el aire, como si la puerta hubiera desaparecido. Una mujer le dice que pase y Juan entra a la casa. En el momento previo a la llamada de Juan, el arriero de Colama se despide, ya que el arriero sigue por el camino hasta su casa más allá del pueblo. Juan se queda allí, pero antes le consulta al arriero dónde puede alojarse. Él le sugiere que le pregunte a doña Eduviges. Juan le pregunta al arriero cómo se llama. Él le responde que su nombre es Abundio, pero Juan no llega a escuchar su apellido. Doña Eduviges hace pasar a Juan a su casa. Van caminando por una serie de habitaciones oscuras, al parecer vacías, pero a medida que Juan se va acostumbrando a la oscuridad, ve bultos por todos lados. Eduviges le explica que esas son las pertenencias de todas las personas que fueron y se les dejaron allí. Le pregunta a Juan si él es el hijo de Doloritas. Él le responde afirmativamente y ella le dice que su madre le avisó que vendría. Precisamente ese día, llegan a su cuarto vacío, sin cama ni siquiera. Eduviges le dice que al día siguiente le colocará una cama, que no tuvo tiempo de acomodarla porque le avisaron en poca anticipación de su llegada. Él le dice que su madre murió y ella le cuenta que habían hecho la promesa de morir juntas, porque eran muy cercanas de jóvenes y él le debió haber sido su hijo. Juan piensa que esa señora está loca, pero se deja llevar. Está cansado. Eduviges le ofrece algo de comer y él responde que irá más tarde. Está lloviendo. Una señora le pregunta a su hijo por qué tarda tanto en el baño,
Mientras el niño está pensando en Susana, una niña que está enamorado, recuerda cómo jugaban en las lomas verdes y volaban papalotes. La madre reta al niño por pasar tanto tiempo en el baño y lo manda a desgranar maíz con su abuela. El niño va con la abuela y ella lo manda a limpiar el molino. Él le dice que está roto y que debería comprar uno nuevo. La abuela está de acuerdo, pero le dice que han quedado sin un centavo. Lo manda a pedirle uno fiado a la tienda, que pagaron por esas cosechas. También solicita a un cerdidor y una podadera, 2 máquinas para trabajar la tierra. Al salir, su madre le pide que traiga tafeta negra también. Al salir lo llamaron por su nombre Pedro, pero él ya estaba lejos y no escuchaba. Se hace de noche y vuelve a llover. El niño sigue pensando en Susana. En la casa, 2 mujeres están rezando el rosario. La madre le pregunta por qué no está rezando el noverario por la muerte de su abuelo. El niño le dice que está triste. Su madre se da vuelta y apaga la vela. Comienza a llorar y sus sollozos se confunden con el sonido de la lluvia. Juan Preciado le dice a su madre que nunca le habló de ella. Abundió el arriero, quien le indicó que fuera a su casa. Ella le dice que el arriero era muy buen hombre, solía llevar las cartas al pueblo, pero dejó de hablar cuando quedó sordo por accidente. Juan se queda pensativo, pues el Abundio que él se refería hablaba y escuchaba normalmente. Eduviges le dice que no debe ser la misma persona, además porque Abundio está muerto. Vuelven a hablar sobre la madre de Juan. Ella le comenta que un tal Inocencio Osorio le dijo a su madre una vez que no debería acostarse con ninguno. Estaba mal y siempre le decía de cosas. Ella siempre estaba triste porque extrañaba a su hermana que vivía en Colima. Un día Pedro Páramo le dijo que armara su maleta y fuera al lado de su hermana. Doña Dolores se fue a la hacienda para siempre. Juan recuerda que su tía Gertrudis siempre le preguntaba a su madre por qué no volvía con su marido. Dolores le contestaba que Pedro Páramo no había enviado a nadie a buscarla, por lo que no dependía de ella volver a Colama. El niño Pedro Páramo sigue pensando en su amada Susana. Entiende que nunca volverá a Colama, ya que odia el pueblo. Su abuela lo encuentra y le pregunta qué está haciendo. Él le dice que está pensando al niño Rogelio mientras cuidaba el telégrafo. Está amargada ya que Rogelio no le pagaba nada. La abuela le responde que él es todavía un aprendiz y debe resignarse a esos tratos hasta que esté en posición de ser el jefe. El niño responde que bronca de él no está para resignarse. La abuela le dice que le irá mal con esa actitud. Eduviges le cuenta a Juan Preciado la historia de Miguel Páramo. Su caballo, el Colorado, sigue yendo y viniendo por el camino de la media luna, después de la muerte de Miguel, aquel que recorría cuando Miguel estaba vivo. Eduviges dice que quizás lo hace por remordimiento, que hasta los animales se dan cuenta han cometido un crimen. Juan dice que no escucha ningún caballo, pero Eduviges le responde que quizás es un sexto sentido. Luego ella le cuenta los sucesos de la noche de la muerte de Miguel. Él siempre iba a Contra a visitar a su novia. Esa noche Eduviges siente un golpe en la ventana, sale a ver quién es y reconoce a Miguel. Le pregunta si la novia lo ha dejado y él responde que no, sino que fue como siempre el pueblo, pero solo vio a neblina y humo. El pueblo ya no estaba allí. Seguro agrega que se volvió loco. Eduviges le dice que no está loco, sino seguramente muerto. Miguel le cuenta que saltó el lienzo de piedras con el caballo y fue luego que vio niebla y humo. Eduviges lo manda a casa a descansar y antes de que amanezca, un sirviente de la media luna llega a su casa para informarle que Miguel ha muerto.
La narración vuelve a la historia de Pedro Páramo. El niño está durmiendo una mañana cuando escucha una voz que le dice: despiértate. Una persona le saca la cobija y luego oye un llanto. Se levanta y ve que es su madre. Le pregunta qué sucede y ella le responde que su padre ha muerto. Pedro le pregunta: ¿y a ti quién te mató, madre? Es el funeral de Miguel Páramo. Lo celebra el padre de Rentería, el cura del pueblo, que no quiere darle la bendición a Miguel. Acude que fue un mal hombre y que no debía estar en el reino de los cielos. Luego de que terminara la ceremonia, Pedro Páramo se acerca al padre. Sabe que está odiando a Miguel, ya que según rumores mató a su hermano y también violó a su sobrina. Pero Pedro le pide que olvide todo aquello y lo perdone como lo haría Dios. Al irse deja un puñado de monedas de oro. El padre va a la sacristía, se pone a llorar y finalmente se resigna por el perdón de Miguel Páramo. El padre le cuenta a su sobrina Ana que enterraron a Miguel Páramo. Le cuenta si ella está segura de que él fue quien la violó. Ella le dice que no vio la cara del violador, pero él mismo le dijo su nombre. Agrega que el violador fue a pedirle perdón por la muerte de su padre y luego se aprovechó de ella. Ella no hizo nada para defenderse, porque pensó que le iban a matar. Luego Ana dice que seguramente Miguel está en el infierno, porque ella se lo ha pedido a los santos. El padre dice que no debe estar tan segura, ya que hay mucha gente rezando por su alma también. Lo que no le dice es que también le ha dado su perdón divino. Finalmente concluye en que hay que agradecer al Señor porque Miguel ya no puede causar más daño, más allá de que esté en el cielo sin merecer. En la noche del entierro de Miguel Páramo, la gente del pueblo está volviendo del panteón. Se corre el rumor de que el caballo de Miguel sigue golpeado, enloquecido por el camino de Contra. También comenta que se ha visto el ánima de Miguel tocando las ventanas de las mujeres de Contra, incluso después de su muerte. Uno de los hombres piensa que si Pedro Páramo encontraba a Miguel traficando mujeres todavía, lo demandaría de nuevo al cementerio para que lo deje todo necio a él. Hay una lluvia de estrellas fugaces. Bromean diciendo que el cielo está festejando por la llegada de Miguelito. Se ríen de la situación y siguen caminando y se disuelven como sombras. Esa noche el padre Rentería no dice conciliar el sueño. Siente la culpa de haber actuado de contra de las ideales por beneficiarse el poder y del dinero de Pedro Páramo. Piensa que qué sentido tiene tener obrar correctamente durante la vida si en el último momento se puede comprar la salvación. Recuerda que la hermana de Eduviges, María, que vino a pedirle para ella luego que Eduviges se suicidara. María le contó que su hermana había sido buena y narró todo lo que hizo fue para complacer a los demás. El padre le responde que por más devota que haya sido, había obrado contra Dios en el último momento de su vida. Agregó que quizás podría conseguir la salvación de su hermana haciendo una misa gregoriana, pero que eso contaba de dinero. María Deiva le respondió que no tenía. Entonces el padre le recomendó confiar en Dios y esperar. El padre reflexiona qué le cuesta a él perdonar. Sale de la casa y mira al cielo lleno de estrellas fugaces. Eduviges y Juan están hablando. De repente ella se levanta y se va. Juan piensa que estará por volver, pero cuando ve que no regresa a la sala, él también se va hacia su cuarto. Duerme entrecortado. En un momento escucha el grito desgarrador de un hombre. Se despierta y no ve a nadie. La casa está en silencio. De repente abren la puerta. Juan pregunta si es Eduviges. Una mujer responde que su nombre es Damiana y que lo quiere invitar a su casa, donde tendrán un lugar donde dormir. Juan recuerda el nombre de Damiana Cisneros,
Su madre le habló de ella. La mujer trabajaba en Media Luna y lo cuidó cuando nació. Juan le pregunta a Damiana si escuchó los gritos y ella le responde que debe ser algún eco que quedó encerrado, pues de esa misma habitación mataron a Toribio Aldrete. Desde ese momento el cuarto estuvo cerrado y era imposible entrar. Ella le pregunta cómo hizo para hacerlo. Él explica que fue doña Eduviges quien le abrió. Damiana se apiada de ella, pues debe estar penando todavía. Fulgor Sedano, un empleado de los Páramos, presenta un acta por usufructo contra el hombre llamado Toribio Aldrete. Se emborracha en la fonda de doña Eduviges y don Fulgor le pide la llave del cuarto del rincón para que uno de sus hombres se quede a dormir. Van a la habitación y Sedano mete a Aldrete. Fulgor Sedano toca la puerta de la casa de Pedro Páramo. Es la segunda vez que lo ve. La primera fue cuando Pedro era apenas un bebé. Pedro lo invita a pasar al corral. Piensa que Fulgor no lo trata con el respeto que merece como patrón, mientras que Fulgor cree que Pedro lo trata como si fuera un gañán, no el administrador de la Media Luna. Fulgor le dice que la hacienda va mal, ya vieron todo el ganado y aún le queda una gran deuda por pagar. Pedro le pregunta a quién se le debe. Fulgor le lee una lista de nombres y reitera que hay de dónde sacar para pagar, ya que los Páramo han tomado deudas con muchas personas del pueblo y nunca devolvieron nada. Pero le dice a Fulgor que empezara por las Preciado. Las mayores acreedoras de la hacienda, la hermana menor vive en la ciudad y la hermana mayor, doña Dolores, quedó como dueña de todo. Pedro le ordena a Fulgor que al día siguiente vaya a pedir la mano de Lola en matrimonio, aduciendo que Pedro Páramo está muy enamorado de ella. Le pide también que le lleve algo de dinero al padre Rentería para que se encargue del asunto. Fulgor le consulta qué piensa hacer con el Aldrete, que está planteado en una cuestión de límites con la hacienda de Media Luna y quiere cercar la tierra. Pero responde que no se preocupe por eso, la tierra no tiene división y no habrá cerro. Fulgor reflexiona sobre lo que su difunto patrón, don Lucas, le decía acerca de su hijo. Es un inútil, un floro de marca. Le dijo que había intentado mandarlo al seminario para que tuviera un medio de vida, ya que no podía contar con él para nada en el respectivo del trabajo. Fulgor aceptó reunirse con Pedro Páramo solo por el apreciado que le tenía a la hacienda. También considera la posibilidad de que la hacienda se agrande con la estancia de inmediato propiedad de Dolores Preciado, lo que significa una mujer después de todo, piensa al salir de la hacienda. Fulgor convence a Dolores a organizar el casamiento en 2 días y le paga al padre Rentería para que oficie la ceremonia. Juan Preciado termina en la casa de una pareja de hermanos, que lo convence de quedarse a dormir allí. Tiembla de miedo, en un momento sale de la casa porque se siente ahogado. Camina hasta la plaza del pueblo, siguiendo el rumor de una muchedumbre, y muere de miedo al no encontrar a nadie allí. Los hermanos traen el cuerpo de Juan nuevamente hacia la casa y allí Juan Preciado se da cuenta que todos están muertos, incluso él. Se acuesta junto a una mujer y escucha la voz de Susana San Juan, la última esposa de Pedro Páramo. Según se cuenta en el pueblo, ella estaba loca. Su padre, Bartolamente San Juan, se le había llevado del pueblo cuando era pequeña y Pedro Páramo siempre intentó convencerlo de volver, pero sin éxito. Finalmente, los San Juan vuelven a Colama cuando empiezan las revueltas, porque Bartolamente teme que la seguridad de su hija. Cuando Pedro Páramo se entera que esto lo propone casamiento a Susana, y ella acepta incluso antes de la negativa de su padre, que cree que Páramo es un hombre malo y mujeriego. Pedro manda matar a Bartolamente para alejarlo de su hija, lo que hace aparecer un accidente laboral.
La salud de Susana empeora cada vez más y casi no sale de su habitación. Unos revolucionarios vienen a ver a Pedro Páramo y él le ofrece a los hombres y dinero a cambio de que no se metan con él. Luego le indica al Tilcuate, uno de sus hombres, que se infiltre entre ellos y le traiga información. También le ordena que esté siempre al lado del bando que vaya ganando y que no se aleje mucho de la media luna para que no lo ocupe. Susana San Juan muere finalmente y todas las iglesias de la zona tocan las campanas 3 días seguidos en la señal de duelo. Llegan muchas personas a Colama, curiosas por el requiem constante, entre ellas un circo, músicos y artistas. Se arma una fiesta en las calles del pueblo. Pedro Páramo toma la fiesta como una falta de respeto y jura vengarse de Colama. Después de la muerte de Susana, Pedro queda muy triste. Se siente todos los días fuera de la casa a esperar la muerte. Un día, Abundio, el arriero, llega a la puerta de la casa muy borracho, pidiendo limosna para enterrar a su mujer. Cegado por el alcohol y la pena, apuñala a Damiana, la cocinera, y a Pedro Páramo, quien muere pocos después. Esto ha sido mi resumen de la obra, espero que les haya gustado, gracias.